Y ya estamos de regreso y estamos muy contentas y muy contentos. Como vieron seguramente en la miniatura del video, hoy tenemos una entrevista súper imperdible con Arantxa Tirado, quien es politóloga española, doctora en Relaciones Internacionales y también en Estudios Latinoamericanos. ¿Cómo estás, Arantxa? Buenos días. Muy bien, buenas tardes por acá. Buenas Espero que tardes por allá. Arantxa, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación. Queremos platicar contigo sobre, bueno, lo que ocurrió en Valencia, esta lamentable situación que ha ocurrido por Dana, pero sobre todo en esta parte que ayer veíamos incluso en las primeras planas acá de México sobre el tratamiento de esta información, lo que ocurrió el fin de semana con los reyes españoles, todo esto que también mediáticamente se empezó a realizar. Y también preguntarte esto que nos llamó mucho la atención sobre lo que decía justamente la población y el origen del descontento de que fuera pues la realeza a caminar ahí, mientras que lo que decían, uno, era que la alerta se había emitido demasiado tarde. Algo también muy preocupante es que se priorizó el mantener la producción y que muchas empresas habían prohibido a sus trabajadoras y trabajadores pues no asistir pese a esta situación, y que en algún punto también se emitió una orden para restringir que los voluntarios entraran, según para garantizar la movilización de los servicios esenciales. Sin embargo, pues esto justamente fue lo que suscitó también que la entrada de los reyes pues fuera tomada a mal. ¿Nos podrías contar un poco de cómo ha estado esta situación? sí, efectivamente es todo esto que tú estás planteando, este evento catastrófico de la Dana, que es un evento natural, pero vinculado lógicamente, pues como dicen los científicos, al cambio climático, se produce la semana pasada, pero se gestiona pésimamente, empezando porque no hay una alerta por parte de las autoridades de la Generalitat valenciana, gobernada por el Partido Popular, por Carlos Mazón, para alertar a la población de que bueno, se venía esta tromba de agua con desborde de ríos incluidos. Esto unido al hecho de que parece ser que no se da la alerta o se infiere que no se da la alerta para no pues, perjudicar la producción, es decir, para que los trabajadores y trabajadoras pues, siguieran yendo a trabajar y luego por parte de determinados empresarios pues, no se les da el permiso para salir a pesar de que colegios o instituciones como la Universidad de Valencia sí habían cancelado clases, Mm. pues genera pues un caldo de cultivo que cuando pues estalla todo y se ven los efectos con toda esta serie, bueno, aparte de los destrozos materiales innegables, todo el mundo que vea las imágenes se puede hacer una idea, pues el número de víctimas altísimo, de desaparecidos y lo que todavía cuesta una semana después, pues encontrar a muchos de los desaparecidos, las labores de rescate, la dificultad, la falta de medios, etcétera, etcétera, y esa gestión errática por parte de la Generalitat Valenciana que entra en una suerte de ping-pong con la administración central sobre las competencias, sobre quién se encarga de qué. Bueno, deja unas poblaciones, entre ellas Paiporta, que es donde se produce la visita de los reyes, que se iba a producir también en otra población, en Chiva, pero que es anulada por la reacción que tiene la gente en Paiporta, pues que lleva a restringir por la visita de los reyes la entrada de voluntarios, a parar las labores de rescate, de limpieza y demás. Y esto va generando pues un caldo de cultivo de insatisfacción que, unido también, hay que decirlo, a una campaña en redes por parte de sectores de la ultraderecha, de Ujú. grupúsculos vinculados a las juventudes de Vox, pero también a partidos neonazis, que quieren utilizar ese momento de visita de los reyes, que van acompañados del presidente de la Generalitat, de Carlos Mazón, y del presidente del gobierno español, de Pedro Sánchez, en una suerte de escrache contra, sobre todo, Pedro Sánchez, que sería el enemigo, porque ellos se encargan de distinguir, ¿no? O sea, ellos se movilizan para ir a atacar a Pedro Sánchez y de hecho lo llegan a atacar, le dan un palazo en la espalda. Pero esto no debe evitar que veamos ese gran cabreo, ese gran enojo por parte
del pueblo de Paiporta, de muchas de las personas que estaban allí el domingo, que protestaron, y que también en Chiva protestaron contra la presencia de Mazón, que decidió ir a Chiva a pesar de que el presidente del gobierno, por cuestiones de seguridad, y los reyes ya no fueron a esa otra población. Pues también se encontró, ¿no?, con gritos de personas que protestaban por su presencia. Es decir, no estamos hablando solo de grupúsculos, de gente infiltrada de ultraderecha que vino de otras partes, a pesar de la restricción de entrar a la zona donde iban a visitar los reyes, sino de un enfado colectivo por la situación que sienten algunos, de desamparo, de abandono, de mala gestión, de pensar que se podrían haber evitado un montón de víctimas. Y bueno, y yo creo que esto ha preocupado tanto a las autoridades, porque es algo nunca antes visto, que se vaya en contra de la jefatura del Estado, es decir, que una institución prácticamente sagrada, intocable por los medios de comunicación aquí en España, como es la corona, se vea salpicada, pero salpicada incluso literalmente, porque le arrojaron lodo al rey, a la reina, o sea, en unas imágenes que luego ellos han tratado de darle la vuelta y de venderlas como algo épico, heroico, que han mantenido ahí la compostura, que empáticos son, que han hablado con el pueblo que estaba enojado, etcétera, etcétera. Y he visto incluso algunos youtubers, perdón, Ujú. algunas personas, tuiteros, ¿no?, en México, tratando de hacer paralelismos y poniendo a los reyes como ejemplo frente a López Obrador, ¿no?, cosas así. Bueno, esa es la lectura que ellos quieren hacer para salvar los ataques a la corona, que, insisto, son inauditos, pero yo creo que todo esto da una señal de alarma, que es lo que ha hecho al todo el conjunto del sistema reaccionar, que es la impugnación, la posibilidad del riesgo de un descrédito institucional. Institucionales a todas las instituciones, al propio sistema, no voy a decir al capitalismo, porque para eso ya haría falta un nivel de conciencia más allá, de entender, ¿no?, cómo funciona pues el ánimo de lucro, que es el que lleva a no parar la producción, que esto sucede con independencia de quién gobierne, porque es el Ujú. sistema capitalista que es así, pero sí una reacción que pone en entredicho la legitimidad de las instituciones, del régimen democrático, porque cuando la gente no ve soluciones y está en una situación de desesperación, pues lógicamente puede reaccionar de maneras, pues no ya violentas en lo físico, porque yo creo que esa violencia va más canalizada o está protagonizada por estos sectores infiltrados, neonazis o de ultraderecha, pero sí en un descrédito, en no avalar las instituciones y un régimen supuestamente democrático, que a la hora de la verdad pues se desnuda y se muestra en esencia, ¿no?, que es como que deja desamparados a los sectores de la clase trabajadora, que están obligados a seguir trabajando, a seguir produciendo, incluso ante una situación donde se prevé una catástrofe. Es algo que también vimos, Ujú. en la pandemia, en cierta medida, salvando las distancias. Ujú. Aranza, y justamente sobre lo que comentas, veíamos también algunos comentarios sobre el negacionismo, y que también justamente en los medios de comunicación parece muy evidente el negacionismo sobre el cambio climático, ¿no? Esto que viene también a la par de la editorialización que se ha hecho, no solamente de este ataque a los reyes, sino en general, ¿no?, como de minimizar. Veíamos ayer también, acá justo, ¿no?, lo que mencionabas de los comentaristas mexicanos que intentaron como de alguna manera hacer lo suyo y criticar a Andrés Manuel López Obrador, que ya ni está con esto de los reyes, pero también en esto de cómo se manipula la información, pues, ¿no? Y que estamos viendo también en los diarios españoles, que en muchos diarios incluso no fue como la información más relevante, que, como bien decías, querían llevarlo como por otro lado. Pero esto, junto con esto que también mencionabas, que es más grave, sobre el sistema capitalista como tal y lo que está detrás de que aún así se vulneren estas vidas y se pongan en riesgo. ¿Cómo interpretas este papel de los medios de comunicación con este desastre y esto que está ocurriendo? Bueno, a ver, varias cosas. El tema del negacionismo climático
y el cambio climático que hay de fondo en este fenómeno, puede parecer que es un debate como muy arriba, muy abstracto, que no tiene que ver con lo cotidiano, que no tiene que ver con la política del día a día, pero yo creo que tiene mucho que ver. Ujú, ¿Por qué? Porque precisamente la comunidad de Valencia pues está gobernada, como digo, por un señor, Carlos Mazón, del Partido Popular, que ahora gobierna en solitario, pero que inició ese gobierno con un pacto con la ultraderecha de Vox. ujú, Y uno de los requisitos que puso esta ultraderecha, pero yo creo que también en consonancia con el Partido Popular, porque como hoy decía un divulgador científico que también es diputado de Compromís, de este partido de origen valenciano en las Cortes Valencianas, Juan Bordera, decía, bueno, es que unos son negacionistas del cambio climático, em, estos de Vox, pero los del PP pues son como negacionistas light o negocionistas, es decir, que priorizan hacer negocios a preocuparse por estos temas medioambientales. Sea por el motivo que sea, el caso es que ellos quitaron la unidad, la desarticularon de emergencias, ¿no? Para atender estos temas en previsión, porque no le dan importancia a estos temas del medio ambiente y ya se ha visto en la gestión de la crisis y en un continuo de decisiones que cada vez más vamos sabiendo, ¿no? Que han hecho y que no han hecho y demás. Entonces yo creo que, claro, este es el peligro, que estos negacionistas climáticos, esta gente que niega cosas tan obvias, que están respaldadas por décadas y décadas de investigación científica y que hacen que los científicos tengan que bajar, y lo digo así, aunque suene muy elitista, a ponerse a debatir con personas que prácticamente defienden que la Tierra es plana, por decirlo burdamente, ujú, bueno, esta gente tiene representación institucional. O sea, no es ya que tengan eco en, yo qué sé, en youtubers, en redes sociales, ¿no? Pero es que incluso hemos visto personajes, youtubers de este perfil que pues ahora mismo están representando a partidos que han creado plataformas en la Unión Europea. O sea, han sido eurodiputados por el voto popular, ¿no? Con una agenda de negacionismo climático, negacionismo de la violencia de género y vaya usted sumando todos estos temas que comparte, ¿no? La ultraderecha y la derecha radical en los distintos países. Entonces me parece que ahí también los medios de comunicación hegemónicos, no hablo por supuesto de los alternativos, tienen una gran responsabilidad ujú, porque desde el momento en que no hacen una crítica radical al sistema y maquillan la realidad y tienen además unos intereses de clase que defender, lo cual se traduce en que tapan, ¿no?, las responsabilidades últimas o hacen una crítica superficial pensando que esto es un tema solo político y no es un tema que también es político, pero que tiene que ver con cómo se piensa, ¿no?, el ordenamiento social y que tiene que ver con lo económico y que tiene que ver con el modo de producción, ¿no?, porque sin el modo de producción capitalista no habría los niveles que hay de cambio climático y lo vemos, ¿no?, por cómo cuesta que cuando todo está ordenado para el máximo lucro, pues se cambie esa dinámica, esa mentalidad. Pues bueno, en esa medida ellos también contribuyen a no señalar a los auténticos responsables y nos quedamos en la superficie pensando que todo es una cuestión de cuatro locos que dicen cosas absurdas, pero y que, oh, qué malo es Donald Trump, porque es lo otro, sí, pero es que hay gente que defiende lo mismo, ujú, solo que de otra manera, digamos, más respetable, pero al fin y al cabo defiende la misma lógica de producir, 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 no mirar a largo plazo si estamos destruyendo el planeta, qué repercusiones tiene eso, etcétera. Y bueno, son diferentes versiones de la defensa de un sistema económico que pues ya está destruyendo el planeta y no sé qué ujú, más hace falta para que nos demos cuenta, pero bueno, sabemos que es muy difícil porque alertar de esto, incluso en medio de pandemias, incluso en medio de tragedias como esta, pues en el momento del shock hay gente que dice, le cae el 20, ¿no? Y dice, ah, pues sí, parece que esto tiene relación, pero luego
pues la mayoría de la gente entra en sus problemáticas cotidianas de subsistencia, bastante tiene, ¿no? Con trabajar, mantener a su familia, sobrevivir y pues no se va más allá, ¿no? Pero yo creo que es importante saber que tenemos una responsabilidad, no solo en lo que hacemos, también en lo que votamos y en cómo pensamos, ¿no? Y en qué estamos dispuestos y dispuestas a hacer para que esto cambie. Ujú. Aranza, muchas gracias por explicarnos esto también de manera tan detallada y tú que estás pues tan cerca de esto, que acá como te decíamos ayer lo vimos también con mucha atención. Eh, pero no queremos también dejarte ir sin preguntarte algo que está pasando acá, que seguramente ya estás súper enterada. Ahorita mismo, en este momento, se está discutiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de acá una pues propuesta de echar abajo esto de la democratización del Poder Judicial. Te lo preguntamos, pues justamente porque tú eres autora del Lawfare, de Golpes de Estado en nombre de la ley, donde pues expones, ¿no? Que la guerra judicial para el cambio de régimen y cómo opera y cómo ha operado, que es casi que un manual en distintos gobiernos de izquierda de Latinoamérica. Entonces queremos saber cómo interpretas, si tienes alguna interpretación de lo que está ocurriendo ahora en México. Bueno, los últimos detalles no los he visto porque he estado fuera de casa, o sea, Ujú. en las últimas horas y he visto algo por encima en redes, pero bueno, más allá de lo último que se está decidiendo ahora y no sé si hay alguna noticia de última hora, a mí me parece que claramente, pues desde la Corte le están tratando de hacer un pulso Ujú. a la presidenta Sheinbaum, como antes se lo trataron de hacer a Andrés Manuel López Obrador, y bueno, en esencia es un ejemplo más de cómo pues, el Poder Judicial trata de elevarse por encima del resto de poderes, ¿no? Es súper paradójico cómo se habla de esa división de poderes prácticamente sacrosanta, pero que luego no se respeta por parte del Poder Judicial y cómo el Poder Judicial pues, está demostrando en el caso mexicano de manera meridiana que es muy renuente o muy alérgico a la democratización, ¿no? Y a entender la democracia como algo más que no sea pues, la defensa de unos intereses bastante elitistas, además, ¿no? Porque Ujú. sabemos la composición de clase y lo que defiende la Suprema Corte. Claro, ahí hay personas que en concreto pues, suponen excepciones y que hacen votos diferenciados y y que eso también habla de que no hay una verdad absoluta, porque esto es algo que también me preocupa Ujú. cuando se ve la reforma judicial mexicana desde afuera, desde el mundo académico, incluso desde el mundo judicial o desde el mundo, bueno, no sé, desde el mundo mediático también, ¿no? Pero insisto, en el mundo académico en el que me muevo, se presenta como un ataque a la democracia, ¿no? A la Ujú. democracia liberal. Ujú. Y yo creo que eso es un error. O sea, precisamente me parece que la reforma judicial mexicana, o sea, el simple hecho de poder votar a los jueces, puedes tener un debate técnico o incluso político, ¿no? De si es conveniente o no es conveniente y demás, pero tildarlo de ataque a la democracia, que votar sea un ataque a la democracia, sorprende, ¿no? Ujú. Sorprende bastante, pero bueno, esto es lo que se transmite afuera. Y bueno, yo celebro la valentía de las autoridades mexicanas de plantear este debate que me parece central, que voy a decir yo, que he escrito un libro sobre lawfare Ujú. y que como otros analistas y académicos, pues que venimos observando con preocupación, no solo analistas y académicos, también políticos, porque es un fenómeno que se ha extendido tanto y que sigue reproduciéndose y que lo vemos con preocupación y que venimos alertando desde hace tiempo de cómo pues se están subvirtiendo las reglas del juego democrático de manera mucho más sutil, con supuestas maniobras democráticas, pero que en realidad no son democráticas, que atacan la soberanía de los pueblos, que se permiten
enmendar, entre comillas, desde otros poderes que no están sujetos al mandato popular, bueno, que tienen otra legitimación, sí, pero que quieren subvertir el mandato popular. Y ahí entra un choque que es muy interesante desde la teoría política y desde el ámbito jurídico, pero también que, bueno, que muestra la realidad, ¿no? De los límites de las transformaciones de los sistemas y que conecta con lo que veníamos hablando antes, ¿no? De Ujú, cómo en estos regímenes democráticos, de las democracias liberales vinculadas al modo de producción capitalista, pues cualquier leve modificación que vaya en la lógica de mayor democratización es respondida por los poderes fácticos como un ataque a la libertad, ¿no? Una libertad en abstracto. ujú. Y bueno, yo creo que esto nos deja muchas lecciones, no sé cómo va a resultar, pero confío en que se imponga la auténtica democracia, que es pues lo que quiere el pueblo de México expresado en las urnas. Ujú. Ok, Aranza, pues muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por tomarnos esta comunicación. Si nos permites, pues ojalá pronto podamos volver a platicar contigo sobre todos estos asuntos que pues vemos, ¿no? Estos paralelismos también acá en México y en España. No sé si quieras agregar algo más. Bueno, podría decir muchas cosas, que gracias por estar tan pendientes de lo que pasa por acá y que ojalá aquí estuviéramos también tan pendientes y con menos prepotencia para entender y aprender lo que sucede allá, sobre todo ahora mismo en México, que es tan interesante todo lo que está pasando en los últimos años, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, qué lástima que nuestros medios no tengan tanto interés y el interés no parta desde el mismo lugar, ¿no? A la hora de aproximarse a la realidad mexicana y también, bueno, que gracias México porque nos ayuda a poner un espejo pensando en lo de la monarquía, pues bueno, pero es ya, no quiero extenderme más. Ok, pues en otra conversación ojalá nos des la oportunidad. Muchísimas gracias, Aranza Tirado, por esta comunicación y pues estamos aquí al pendiente. Te mandamos un abrazo, muchas gracias. Igualmente, a la orden. Vale, hasta luego.